Buenas tardes. ¿Cómo está Brian? Brian está entrando. Talento ya. El tuyo para entrar. ¿Tú estás dentro? Ahora me dice que se está conectando. Ok. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a saludar. Muy bien, por acá, muy bien. Qué bueno. Me alegro mucho. Gracias, Brian, por estar aquí. Gracias, Yael. Pues hoy vamos a tener una clase muy interesante. Vamos a volver a la historia, a épocas muy antiguas. Vamos a conocer un poquito cómo surgió la geometría. Pero para empezar, vamos a ver si ustedes recuerdan algo de cómo surgió la geometría. Yo creo que nada más estábamos nosotros tres aquí. A ver, ¿qué han escuchado? ¿No han escuchado nada? ¿Ni dónde, más o menos, por dónde habrá surgido esa rama de la matemática que nosotros llamamos geometría? En Grecia salió, sí, claro. Grecia. Surgió. Pues nada, vamos a compartir un videíto que les ayudará a recordar un poquito. Emma, ¿ya pensaste qué sala del museo vamos a visitar? Sí, vamos a la sección de geometría. Dicen que en la sala de audiovisual reproducen un video de su historia. De acuerdo, vamos. Por acá, Mateo. Está por empezar. La geometría en Babilonia. Los babilonios vivieron en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Se les atribuye la invención de la rueda aproximadamente en el año 2000 antes de nuestra era. Por eso se piensa que contribuyeron a la investigación de la longitud de la circunferencia en relación con su diámetro. El diámetro cabe 3 veces y un poco más en la circunferencia. A esta relación se le llama número pi. Ellos estudiaban los astros y debido a que su año se dividía en 360 días,
Establecieron que la circunferencia se dividiera también en 360 partes, obteniendo el grado sexagesimal. A la fecha seguimos utilizando sus conocimientos. Por ejemplo, cuando usamos el transportador para medir ángulos, que está dividido en 360 grados. Se dice que sabían cómo trazar un hexágono regular inscrito en una circunferencia. Podían calcular la superficie de un terreno. Y también sabían calcular el área del trapecio rectángulo. Cuando realizaban trabajos de excavación de sus canales para riego, eran capaces de calcular el volumen de sólidos, como el cilindro, o de prismas rectos. La geometría en el Antiguo Egipto. La geometría tuvo sus orígenes en Egipto con la medición de áreas, ya que al desbordarse el río Nilo, borraba las señales que limitaban los terrenos de los agricultores, por lo que nuevamente se tenía que medir la dimensión de las parcelas de tierra para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. La geometría en Grecia. La geometría griega fue la primera en ser formal. Tenían escuelas en las que se encontraban grandes sabios, por ejemplo, la escuela pitagórica, con Pitágoras como el maestro principal. En este cuadro pintado por Rafael en 1509, se muestra la escuela de Atenas con Platón y Aristóteles al centro. Estos filósofos elaboraban propuestas o hipótesis, cimentaban teoremas y hacían demostraciones. Decían que para decidir si una hipótesis era cierta, habría que considerar cada una como tesis de otro razonamiento, cuyas hipótesis deberíamos también probar. Así se tiene un proceso en el que todo tiene que estar demostrado. Este razonamiento lógico es el verdadero aporte de la geometría a la matemática. En la geometría se formula, se argumenta y se demuestra. El nombre geometría es una palabra griega donde geo significa tierra y metría, medida, es decir, medición de la tierra. Claro que la geometría es mucho más que la medición de la tierra. Euclides propuso un sistema de estudio en el que se da por sentada la veracidad de ciertas proposiciones, por ser intuitivamente claras, y a partir de ellas se deducen los demás resultados. Escribió el libro Los Elementos, en el cual con tan solo 5 postulados construyó toda la geometría conocida hasta ese momento. Los postulados de Euclides son: 1. 2 puntos cualquiera determinan un segmento de recta. 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 5. Postulado de las paralelas. Si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos, las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Este último postulado tiene un equivalente, que es el más usado en los libros de geometría. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Su obra perduró como única verdad geométrica hasta la Edad Media. Sin embargo, durante el Renacimiento se cuestionó el que solo existiera una sola geometría. En esa época apareció Leonardo da Vinci con la perspectiva y su proporción divina. En la actualidad, la geometría euclidiana se sigue estudiando en las escuelas. Pero ahora se reconoce que no es la verdad absoluta ni la única. El ruso Nikolai Ivanovich Lobachevsky y el húngaro János Bolyai, que separadamente formularon el primer sistema de geometría no euclidiana, optaron por demostrar que los postulados de Euclides no se cumplen cuando se toman, por ejemplo, cuerpos esféricos. No sabía que Euclides y otros sabios habían hecho esas aportaciones a la geometría. Sí, el
El conocimiento es construido por muchas personas. Se me antojó un dulce. ¿Pasamos a la cafetería del museo? Cosas que le llamaron la atención del video. Bueno, personalmente, a mí me llamó la atención. Dame un segundito. Avisa. Se me cayó un poquito la reunión. Brian, ¿algo que te llamó la atención del video? Sí, realmente yo no sabía, bueno, un video que había nacido en Grecia, obviamente por todo el aporte que hizo Grecia a la geometría, pero también me llamó mucho la atención que la geometría euclidiana no es la única. Realmente yo no tenía el conocimiento, o sea, no sabía sobre la geometría que descubrieron creo que que eran alemanes, si no me equivoco, rusos, esos nombres. No sé, el punto es que eso de aplicar la geometría euclidiana a cuerpos esféricos es algo nuevo realmente. Incluso esa fue una de las grandes controversias que se dio en la antigüedad. Muchos decían, Euclides decía, el quinto postulado fue el que generó más controversia, porque Euclides decía que por un punto, una recta y un punto exterior pasaba una paralela a esa recta y solo una. Al final ellos demostraron que en el plano sí se cumple, pero en el espacio pasan infinitas paralelas, dando lugar esta controversia a un tipo de geometría que le llamaban la geometría no euclidiana. Viste cómo desde las artes, Leonardo da Vinci trabajaba la parte de la perspectiva, utilizaba la geometría, incluso hace un tiempo salió un artículo donde la mujer que tenía el rostro más perfecto del planeta, el rostro más perfecto. Y realmente tú mirabas a la mujer y tú decías, pero no es tan bella como para ser la mujer más bella del planeta. Por las proporciones. Exactamente, lo que se fijaban era que las proporciones eran perfectas entre las dimensiones del rostro. Entonces, eso se utiliza mucho en fotografía también para tomar las imágenes. O sea, muchas veces uno cuando toma una foto, uno no toma en cuenta que, o sea, uno tira la foto y ya, pero realmente hay muchas cosas que toma en cuenta, como la posición de los objetos, la cantidad de objetos que hay en una imagen y bueno, la posición de la persona. Hay muchas formas de ponerla tomando en cuenta la proporción áurea, que es lo que le da el toque artístico realmente a la imagen. Incluso está la parte de la simetría, que es hasta para colocar un cuadro en una casa, tú tratas de centralizar ese cuadro en la pared. ¿Por qué? Porque tú buscas la parte simétrica y todo eso forma parte de la geometría. Realmente, ¿para qué usaban ellos la geometría? Según vi, los egipcios lo usaban para medir la tierra, para poder determinar, pero también pude ver ahí que la gente de Babilonia ya podían calcular volúmenes
utilizando la geometría como cilindro Y si tú ves en Babilonia, 2000 años, es sorprendente como 2000 años antes de Cristo, ya ellos ya tienen ese conocimiento. habían descubierto la rueda y la relación que había entre El diámetro. el diámetro y la longitud de la circunferencia. O sea, ya habían descubierto 2000 años antes de Cristo el famoso número pi. Ujú. Pero también ahí vimos qué otro aporte dieron los babilonios. ¿Recuerda algún otro aporte de los babilonios? Realmente no recuerdo otra cosa, creo que fue principalmente eso lo que ya hablaron. Bueno, como te dije, el calcular el volumen del agua para los riegos, los canales de riego. Según Villayo. Exactamente, los babilonios también trabajaron lo del sistema sexagesimal de medida. Sí, claro que sí, para los ángulos. Dividir la circunferencia en 360 grados y cada uno era un grado sexagesimal. Y dentro de los grandes geómetras de Grecia, ¿a cuáles tú me podrías mencionar? A Platón y a Aristóteles. Se habló de ello, estaba... ¿Qué tú piensas de Euclides? Euclides, pero Euclides no es... Bueno, sí, también, sí, ese fue el que hizo el libro. ¿Y yo qué? Perdón, la pregunta. ¿Qué recuerda de Euclides? ¿Qué aporte hizo a la geometría? Prácticamente todo lo que se conocía, él hizo la ley de la geometría prácticamente. La del punto. Exactamente. Una recta. Cuando tú extiendes, la segunda es cuando tú extiendes esos dos puntos, puede extenderse infinitamente en todas las direcciones, ¿no? En las dos direcciones. ¿Qué otra cosa? Cuando hay cuando una recta intersecta dos rectas paralelas, o bueno, no necesariamente paralelas, perdón, la de los ángulos rectos, los ángulos rectos son iguales sin importar la orientación. Eso fue lo o sea, no importa cómo estén colocados, son iguales, miden lo mismo. La orientación en la que tú lo pongas, me parece que eso fue lo que entendí. Y la otra era la de la recta que intersecta dos rectas. Que los dos si los ángulos interiores del ángulo menor, entonces se van a cortar. Pero el gran aporte que nosotros podemos mencionar de fue que recogió en un solo libro todos los conocimientos geométricos que habían hasta ese momento. En ese libro que llamó Los Secretos, y por eso que a él se le conoce como el padre de la geometría. Porque se sabían muchas cosas de geometría, pero estaban todos esos conocimientos, digamos, regados. Y entonces él la sistematizó. Fue quien le dio carácter de ciencia a la geometría, por eso se conoce como el padre de la geometría, Euclides. ¿Algo más? Bueno, creo que se habló de que en la escuela pitagórica ellos impartían clases, pero no recuerdo de que ellos hayan puesto o sea, de los aportes que ellos hicieron, no creo que hayan hablado de eso, no recuerdo. Escúchame, Brian. ¿Me decía? ¿Perdón? Sí, que es que me estaban hablando. Digo que me parece que no abundaron mucho acerca de los aportes de Platón y Aristóteles. Solo dijeron que ellos impartían clases en la escuela pitagórica. Sabe que Aristóteles se reconoce por la parte del razonamiento lógico, o sea, contribuyó mucho a la parte del razonamiento lógico y las demostraciones. Sabe que la geometría se basa en demostraciones. Claro.
que una de las asignaturas que más se parece al derecho es la geometría, porque si tú no tienes prueba, tú no puedes decir algo en geometría. Lo mismo que pasa con el derecho. Para yo acusar a alguien, yo tengo que tener la prueba. Demostrarlo. Yo me la veo fea. Entonces, ellos planteaban hipótesis y mediante un razonamiento lógico demostraban esas hipótesis. Uno de los que más trabajó en cuanto a razonamiento lógico fue Aristóteles. Sí recuerdo que ellos hablaron también sobre que ese sistema fue el aporte de la geometría a las matemáticas. ¿Y qué uso podemos darle nosotros? Ahorita tú comentabas algo a la geometría hoy en día. ¿Para qué nos servirá la geometría? Desde calcular una órbita hasta calcular de un solar, medir un lanzamiento, ¿qué más? Tenemos muchísimas cosas. Tú podrías determinar una forma de un objeto utilizando geometría, calculando el ángulo, determinar el área de un objeto. Viene siendo lo mismo realmente, pero aplicado. Por ejemplo, al tú determinar un objeto en 3 dimensiones, tú puedes saber ya dónde es su volumen. O sea, son infinitas las aplicaciones que podemos darle a la geometría. La geometría es una de las matemáticas más prácticas. A veces, incluso nosotros vemos escenarios que tú dices, wow, ¿cómo está enmarcada la geometría dentro de este escenario? Incluso las figuras que utilizan para todo. Para mí una de las cosas más impresionantes fue cuando yo fui por primera vez a la Basílica de Higüey, que yo sentí que me vi envuelta dentro de la geometría, o sea, entre parábolas y elipse, o sea, toda esa estructura arquitectónica fue pura geometría. Digo, wow, fue La parte artística de para eso, mí desde el punto de vista geométrico. sí, Entonces ahí uno ve dentro de la arquitectura cómo se utiliza la geometría. exacto, también aplicando la regla de la proporción. Es importante. La simetría, el mosaico y todo eso. Es sumamente importante, o sea que nosotros tenemos un reto de aprender esta asignatura porque le vamos a dar muchas aplicaciones en nuestra vida. Pues ahora yo te voy a enviar por el mismo chat un enlace para que tú puedas entrar, compartir, puedas llenarlo.
Entonces, ahora vamos a llenar ese pequeño cuestionario para ver qué aprendimos. Y me cuentan cómo les va. ¿Pudiste accesar, Brian? ¿Eh? Pero en el chat de... Son como el río Tigris y del Éufrates. Muy buena participación, Brian. ¿Cómo es? Muy buena participación. Captaste bastante lo del video. Aún así yo siento que la pregunta tiene trampa. ¿Lograste entrar al cuestionario? Sí, estoy aquí, pero que estoy viendo que la pregunta, por ejemplo, la pregunta de uno dice que dónde surgió la geometría. Pero en el mismo video aclaran que o sea, yo siento que la pregunta no está completa. ¿Como ciencia o los primeros aportes a la geometría? No, ¿dónde surgió los primeros vestigios, la primera gente que trabajaron la geometría? ¿Quiénes fueron? Está bien. No lo voy a decir por aquí porque estoy dando la respuesta. Está bien, ajá. Porque llegaste tarde, clase. Mira, pero ¿qué entonces? Qué trampa. Por eso pregunté, era en Grecia. ¿Eh? Por eso pregunté, porque era en Grecia, no era en Babilonia. Yo lo puse en Babilonia porque los primeros aportes fueron en Babilonia. O sea, ¿dónde surgió el...? En Grecia, pero que entonces la pregunta dice ¿dónde surgió la geometría? Y en el video habla de que fue en Babilonia. No fue en Babilonia. Ahora no entiendo nada. Creo que acabo de olvidar todo lo que... Vamos a ver, ¿ya terminaste, Brian? Sí, ya pasé, creo. Nada más sale que saca una mal. Ah, entonces surgió, ¿dónde fue? En Grecia, pero yo puse en No, Babilonia. en el antiguo Egipto. Ah, pues me quemé 2 veces entonces, también. Pues vamos a ver qué le ha parecido la clase de hoy. Excelente, aprendí muchas cosas. Muy buena clase. Sí, muy buena, Giancarlo. ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase de hoy? Me gustó mucho aprender sobre la historia de los inicios, de cómo se creó, cuáles fueron, cómo fue que lo implementaron y todo eso. Cosas que ustedes creen que debemos mejorar en esta clase para la próxima clase. Yo diría que... No sé. No sé, realmente yo creo que estuvo muy bien. O sea, que yo la sentí muy entretenida, muy interactiva. Creo que está muy bien.
Pues la tarea va a ser que investiguemos sobre la vida de algunos de los geómetras. Ya ustedes mencionaban algunos dentro de Aristóteles, Pitágoras, Euclides, ver cuáles aportes han hecho a la geometría. Les agradezco muchísimo su participación. Se cayó. Gracias. Ah, no, le quedan 10 minutos a la clase. Podemos seguir hablando. Podemos seguir hablando en el base. Sí, yo pensé que se había caído, pero no Voy a hacer todavía. una pregunta. Ajá. No con respecto a la clase. No es con respecto a la clase, No. porque yo necesito la grabación. Ok. Pues nada, nos despedimos y luego te mando otra vez el enlace para hacer cualquier otra pregunta. Muchísimas gracias. Bye. Pasen muy buenas tardes y cuídense mucho. Bye. Sea buena, bye, bye.